Y tenemos una comunicación muy importante como la que tuvimos en la primera parte. Gonzalo, contanos un poquito. Bueno, habíamos pensado a partir del programa pasado hablar hoy de fanatismos y bueno, vamos a tener hoy con nosotros a Pablo Alabarces, que es una persona con mucho prestigio en el ámbito universitario y más allá del ámbito universitario. Es un investigador pionero, diría, porque tiene una formación en letras, pero después se lanzó al mundo de las ciencias sociales. Es, digamos, un especialista, si podemos decirlo así, en cultura popular, en trabajos relacionados con el fútbol. Tiene muchos libros editados sobre el fútbol y sobre otros temas también, pero quizás ese sea el aspecto por el cual es más reconocido. Podemos contar, por ejemplo, Héroes, Machos y Patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios. Y también creo que el año pasado tiene un papel como comentarista de las elecciones y de la cuestión política que me pareció con opiniones realmente muy sólidas. Muy buenas, ¿no? Además también hizo Futbología, que es toda una compilación, un libro, hinchadas también, está muy bueno. Fútbol, Identidad y Violencia en América Latina. Pero la Futbología lo que tiene es toda una recopilación de distintas vertientes. Él en realidad termina siendo un compilador, escribe uno, pero además es un compilador de un montón de textos en torno a todo lo que tiene que ver con el aspecto sociológico que vincula al fútbol, desde lo que es la hinchada hasta lo que son los cantos. Hay artículos de distintas partes de Latinoamérica, y la verdad yo creo que lo que ha sido la literatura deportiva, tanto de ficción como lo que es en este caso por ahí no tanto literatura, pero sí texto escrito más de ámbito sociológico, ha habido en los últimos 10, 15 años un cambio radical en cuanto a la apreciación de la gente, ¿no? ¿Quién no recuerda cuando Borges adrede puso una conferencia en el mismo momento en que Argentina podía arrancar un campeonato mundial? Bueno, hoy en día eso ya no pasa, hoy ya no es vilipendiado lo que está escrito en torno al deporte, y uno de los, te diría, de los artífices importantes en cuanto al progreso en relación a las ciencias sociales y su vínculo con el deporte, indudablemente es Pablo Alabarces. Claro, porque Pablo Alabarces, a partir de que él escribió y publicó todas las cosas que publicó, también hizo mejorar el nivel de periodismo deportivo, ¿no? Que hoy en día hay muy buenos escritores de deportes, las notas tienen como más nivel a veces, o tienen más opinión y más opinión, más fundamento, ¿no? Como una cosa más suculenta, diría yo, algunos periodistas de los medios gráficos importantes hablo, ¿no? Sí, más que nada de tratar de darle un trasfondo más allá del 4-4-2 o del 3-5-2, sino encontrar detalles que van por detrás, detalles que van en la impronta de por qué el hincha quiere que el equipo juegue así, por qué hay hinchas que supuestamente son de paladar negro y otros que no. Entonces todas esas vertientes creo que es bueno analizar. Igual ahí es indiscutido que es un número 9, sagaz, goleador. ¿Estás ahí, Pablo? Estoy acá escuchando atentamente y muerto de risa con todo lo que están diciendo. Bueno, ya estuvo Príncipe y también se quejó de nuestros elogios, pero acá vos sabés que son... Bueno, o sea que tienen elogio fácil. No, son sinceros, por eso los elegimos ustedes dos, porque bueno, el tema en ese punto lo ameritaba. Y en tu caso, después de este retorno, sé que estuviste en un congreso en Estados Unidos y ahora de vuelta, quizás con una pregunta donde siempre veo que hay una relación entre fanatismo, o siempre se hace la relación entre fanatismo y violencia, ¿no? Y yo creo que eso me resulta una realización que me perturba un poco, ¿no? Porque se puede ser fanático sin ser violento, ¿no? Y también hay muchos que posan de fanáticos para ejercer violencias y sabemos que no son tan fanáticos, ¿no? No, tal cual. ¿Vos cómo ves esa relación? Mira, a ver, lo primero es esa cuestión de, vos usaste la palabra naturalización, y justamente el trabajo desde las ciencias sociales humanas es desnaturalizar los significados y los sentidos comunes, ¿no? Entonces, esa relación, como vos decís, naturalizada, es una de las primeras cosas que tuvimos que trabajar, y a esta altura del partido está claro que no es así. Entre lo que decían al comienzo, me reía por esta afirmación al final de que habíamos contribuido a mejorar el nivel de periodismo deportivo. Yo no eso disiento porque creo que el periodismo deportivo está peor que nunca, salvo algunas firmas que siguen siendo muy valiosas y que
leen, piensan un poco más, digamos, intentan naturalizar, como decíamos antes. Pero en general el periodismo deportivo es parte de esa, en términos de el fanático es violento, sino el buen fanático no es violento y el mal fanático es violento, ¿no? Y el mal fanático son inmediatamente animal, bestia salvaje, irracional, violento, etcétera, etcétera. Y entonces sí, se crea una asociación entre ciertos sujetos excepcionales que producen un fenómeno excepcional como es la violencia. Y ahí, digo, después de 20 años, a ver, sobre violencia tenemos 16 años, casi 20 años de trabajo, no está largamente probado que no es así. El mundo del fanatismo es mucho más amplio que el del fútbol. Lo que ocurre es que en el mundo del fútbol es como que aparece muy visible, pero vos sabés que simultáneamente en el trabajo que venimos haciendo con toda la gente con la que trabajamos juntos hace varios años en el ámbito de las investigaciones en cultura popular, por ejemplo, venimos trabajando sobre fanáticos de otros géneros de la cultura popular, fanáticos de la telenovela, de la música, los comiconeros, etcétera, etcétera, y viendo que en realidad hay muchas más relaciones que lo que se supone entre fanáticos de géneros distintos, ¿no? Por ejemplo, metiendo en la cuestión de género, el fanático hombre del fútbol es tolerado, inclusive puede ser fruto de un programa de televisión, mientras que la fanática mujer de un cantante popular es una fanática calificada como histérica, degradada, etcétera, etcétera. Claro, ahí está el trabajo de Carolina Spataro sobre Arjona. Sobre Arjona. Queríamos invitarlo, claro, pero bueno, justo también llevaba y Borda ha trabajado sobre fanáticos de telenovela y hay un pibe que es una promesa monumental que se llama Federico Alba de Gandolfi, que vive trabajando sobre fanáticos de manga, anime y ese tipo, todos que van disfrazados a las Comic Con. Sí. Y bueno, la idea es que en realidad hay muchos más puntos de contacto que divergencias entre distintos tipos de fanáticos, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, en el caso del fútbol aparece muy rápidamente vinculado un fanatismo exacerbado a la idea de violencia, que es de donde arrancaron con la pregunta. Y vos sabés que lo que hay en el mundo de la violencia y del fanatismo futbolero es cualquier cosa menos irracionalismos. En realidad, todos los comportamientos que puede adquirir un fanático del fútbol, desde un hincha común o hincha verdadero, como le suele decir el mal periodismo deportivo, hasta un fanático capaz de agarrarse a piñas o de pelearse con la policía, todo está muy bien regulado, ¿no? Está todo muy bien codificado, son comportamientos esperables. No es que los actores actúan de manera irracional y excepcional, sino que actúan exactamente tal y como el código les exige actuar. O sea, la violencia no es un desborde excepcional, sino que es un comportamiento absolutamente pautado y previsible. Estamos hablando con Pablo Alabarces. Pablo, Juan Manuel, siempre un placer escuchar. Gonzalo me había anunciado que vos eras parte del programa y me había olvidado por completo. No hay problema, quédate tranquilo, como siempre es un placer. No hay problema. En relación a esto que decías del fanatismo, ¿no? Y de la vinculación con el hincha, escribiste un libro, el tema de crónicas del aguante, y lo que tiene que ver con el aguante, que además al fin de cuentas también fue un programa televisivo que después fue muy reconocido y ahora es vilipendiado. ¿Cuál es tu concepción en torno al aguante, a este famoso aguante de las hinchadas? Mirá, está en lo que dije antes, el aguante es el código, ¿no? Eso es, el aguante es la lógica moral que regula las acciones y las prácticas de los sujetos que intervienen. Lo que pasa es que no es un código que regula acciones de ciertos sujetos, no, regula las acciones de todos los involucrados en el ambiente futbolístico y también fuera del ambiente futbolístico, ¿no? El aguante es un código moral profundamente masculino que funciona inclusive fuera del ámbito futbolístico. Te lo digo con dos ejemplos muy rápidos, desde una pelea en una discoteca del conurbano entre dos barritas de dos barrios distintos o de territorios más o menos cercanos, que en el momento que se enfrentan tienen que demostrar que su comunidad, su pequeño grupo tiene más aguante que la otra, ¿no? Y entonces la única forma de saldar quién de los dos tiene más aguante es peleándose. No tiene, a ver, no tienen otra opción porque el código les exige eso. Tener aguante es ser macho es tener aguante. Por lo tanto, si vos te encontrás con un adversario y estás disputando un territorio o una situación X, el código te obliga a demostrar que tenés aguante y que no hay forma de hacerlo yendo al frente y peleándote.
Pero también, como es un código tan masculino, que está organizado en torno de metáforas sexuales, entonces si uno tiene aguante, es macho, por lo tanto tiene todas las condiciones que corresponden a la virilidad, entra en lo que yo llamo el ciclo epistémico maradoniano, que es el que va de la tenés adentro a que la sigan chupando. Entonces, todas las metáforas están organizadas por ese ciclo, ¿no? Por lo tanto, vos tenés que demostrar que sometés al otro, lo sometés haciéndole practicar sexo oral o sometiéndole al sexo anal. Todo esto en términos metafóricos, digamos, ¿no? Porque en realidad no se producen incidentes sexuales reales. Ahora bien, eso implica que hay otra metáfora fuertísima, que es que si vos sos macho, tenés huevos. Y el tenés huevos te lo puede usar absolutamente cualquiera en cualquier ámbito, digamos. Por ejemplo, en el ámbito de la política, ¿no? Entonces, hay que poner lo que hay que poner y hay que tener lo que hay que tener. Es una metáfora profundamente masculina, profundamente sexista, profundamente que es la clave dominante que puede aparecer cotidiana en la política, te puede aparecer en la pelea de dos banditas en una discoteca y, por supuesto, obligatoriamente, porque es la lógica reina, digamos, en el ámbito del fútbol. Ahora, eso no implica que todo el mundo tenga que pelearse. Eso implica que hay sujetos especialmente experimentados porque poseen esa capacidad para la pelea, y después está un montón de gente que los mira y los atrapa. Para mí el caso más eso fue Boca River del año pasado, ¿no? Un momento en el que esto se puso de manifiesto de manera fantástica, porque por un lado había lo que el mal periodismo deportivo llamaría sujetos excepcionales, que venían a ser el panadero y su círculo, pero el panadero y su círculo actúan ante la mirada atenta de los hinchas que los están rodeando mientras los tipos meten el gas o lo que fuera que meten por la manga, y luego son acompañados por 40.000 hinchas que no repudian la acción del panadero, sino que repudian la acción de los jugadores de River dentro de la cancha. Y los saludan al grito de putos y cagones. Es decir, los saludan ordenando según el código de la UAS, que es un puto, es un cagón, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí. O sea, había 40.000 personas que avalaban las circunstancias y lo interpretaban en términos de posesión o no posesión de aguante. Sí, Pablo, ahora el tema es que yo diría hay diferentes tipos de aguantes, ¿no? Porque por un lado es el aguante que el hincha le pide al jugador, por el otro lado es el aguante del hincha que se pelea contra la otra hinchada, y ahora es de excluir al público visitante, ha llevado incluso al propio aguante dentro de algunas instituciones en las cuales una hinchada se pone de un lado y otra hinchada o otra facción de la hinchada se pone del otro y se invitan al aguante entre el mismo club. O sea, creo que ya se ha diversificado el aguante hasta distintas aristas que ya casi es difícil encontrarle una explicación. ¿O claro, pero fíjate que la lógica que la ordena sigue siendo la misma. Lo que ocurre es que son, como todos los actores, a ver, acabas de dar un ejemplo perfecto. Los jugadores tienen que demostrarle a la tribuna que tienen tanto, están también organizados por la misma lógica. ¿Cómo se verifica el aguante de un jugador? Dejándolo todo, ¿no es cierto? Poniendo lo que hay que poner, teniendo huevos, yendo al frente, y si es posible, pegándole al adversario patadas descalificadoras que demuestren el aguante que el jugador tiene, ¿no? Y de esa manera el jugador demuestra que, y después se besa la camiseta, cosa que quede claro que el aguante es una dimensión de lo pasional, ¿no? O sea, cuando se besa la camiseta, te está mostrando que ese aguante tiene que ver con una dimensión del afectivo en la cual él ofrenda su corazón a la hinchada. Ahora, si vos a eso le sumás el otro ingrediente que tenés en el ámbito del fútbol, que es la circulación de lo corrupto que tiene el fútbol, es el otro fenómeno, y es como la disputa entre fracciones de la hinchada son la disputa por la ocupación del lugar de poder y prestigio que le garantiza el acceso a bienes. Entonces, en última instancia, la explicación de una barra brava es la conjunción de dos elementos: el aguante como lógica que organiza todo, más la disposición de recursos. Esos recursos no son solamente la percepción de coimas por parte de los choripaneros y los trapitos. Aunque eso también es un dato, digamos, ¿no? Porque el choripán y el trapito son parte del espacio público. El espacio público está regulado por la policía y ahí tenés el otro elemento, y es la complicidad que hay entre barras y policía. O sea, la policía no es que cede graciosamente el territorio del estadio para que lo organice la barra. Van y van. ¿Se entiende lo que quiero decir? Jugar, si a esto le sumás
el dinero clandestino producido por las dirigencias en forma de trapisondas con los pases de los jugadores, etcétera, más la plata que ponen los propios jugadores, digo, ahí se genera una gran cantidad de dinero clandestino, entonces hay una disputa por ese dinero. Esa disputa se da en términos de ver quién tiene más aguante. Sí, el grupo de Diceo o el grupo de Martín, y así sucesivamente, desde Boca hasta Ituzaingó o Defensores Unidos de Necochea. Acá ya te pediría, Pablo, te diría que incluso es una hipótesis, porque a fin de cuentas nadie puede decir qué es lo que podría dar resultado, pero teniendo en cuenta toda esta descripción, todo este escenario que vos planteás, ¿hay alguna forma de ir hacia una corrección, de ir hacia un ambiente en el cual no tengamos que sufrir esto? ¿Existe un informe Taylor, supuestamente, con sus bienes y sus males, como el que hubo en Inglaterra, que podamos hacer aquí? Yo soy perseverante optimista, aunque realmente el cuadro a mí me pone cada vez más los pelos de punta, ¿no? A ver, el tipo que manejó la barra brava de Boca durante 12 años, como castigo por eso fue ascendido a presidente de la Nación. Entonces uno no tiene más remedio que ser relativamente pesimista respecto a esa posibilidad. Quiero decir, la complicidad con la situación llega hasta los más altos niveles de la República, para usar una categoría pomposa. Yo soy cada vez más pesimista respecto de la posibilidad de la regulación estatal y fútbol para todos. O sea, fútbol para todos durante 7 años tuvo el monopolio de la transmisión futbolística y en ningún momento nombró la existencia siquiera de la violencia. Más, los propios relatores del fútbol para todos usaban el mismo tipo de metáfora, ¿no? Entonces participaban del mismo sistema, de la misma cosmovisión. Entonces también estaban atravesados por la lógica del aguante, ¿no? Y entonces usaban cosas tales como ganar o morir, hay que poner lo que hay que poner huevos, etcétera, etcétera. Esos 7 años fue tiempo perdido porque era el momento en el cual, el momento en el que el Estado era el narrador oficial del fútbol, podría haber narrado otra cosa, podría haber hecho una campaña descomunal, considerando la cantidad de minutos disponibles, tendente a cambiar el lenguaje, la conmovisión respecto al fútbol, bajar un poco ese nivel de locura, y además, Fútbol para Todos te da otra ventaja, y era que Fútbol para Todos administraba la guita. Entonces, en el momento que administraba la guita que le llevaban los clubes, Fútbol para Todos podría haber puesto como condición para la circulación de ese dinero, justamente la disminución de la corruptela. Entonces, si vos simultáneamente cambiabas la concepción del fútbol, bajabas un poco los decibeles del aguante y al mismo tiempo cortabas la circulación de dinero, ahí podías llegar a producir un tipo de cambio. O sea, porque el cambio no pasa por encarcelar sujetos excepcionales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Bueno, está probado. La barra de River, la dirigencia del muchacho de carrera está todo en casa. El abuelo murió preso. La barra de Racing ya se descabezó una vez. La barra de Independiente se descabezó otra vez. Pero descabezar una barra por proceso judicial no significa la extinción de las razones que constituyen la barra, porque el aguante sigue en pie y la quita no de pie. Entonces, estos años de Fútbol para Todos podrían haber producido simultáneamente una campaña tendiente a cambiar la lógica del aguante como lógica organizadora de la cultura futbolística y al mismo tiempo administrar la guita de otra manera para que no funcionara como debía tener. No se hizo ninguna de las dos cosas porque, por varias razones, entre otras por la complicidad de las dirigencias políticas con las deportivas, las dirigencias deportivas y políticas no lo creen, no lo comparten. O sea, buena parte del periodismo deportivo tampoco, digamos, no hemos convencido a muy poca gente de los que tienen real poder en esto. Entonces, te siguen respondiendo, está bueno, vos alegabas el informe Taylor, ¿no? Te siguen respondiendo, hay que hacer como los ingleses. Y nadie tiene idea de lo que hicieron los ingleses. Sí, claramente el informe Taylor aquí no se puede aplicar, por eso, y además tampoco, dentro de Inglaterra también está muy discutido, porque a partir del informe Taylor hay un cambio radical en cuanto pueden asistir a un espectáculo deportivo, y entonces ya ahí nos ponemos clasistas. Se toma solamente ese aspecto superficial de lo que fue la reforma inglesa, y ese aspecto superficial fue una fenomenal transformación de clase en los públicos que iban a los estadios. Fenomenal. Entonces, el fútbol británico dejó de ser un fútbol de clase obrera y se transformó en un espectáculo de clase media para arriba. Y eso fue
una búsqueda deliberada de esa transformación, con el argumento, que era muy cuestionable, por cierto, de que los hooligans eran solamente los muchachos rudos de la vieja clase obrera. Para colmo, cuando hace la transposición de Inglaterra a la Argentina, lo que perdés en el medio, digamos, es esa relación muy muy complicada y muy cómplice y tortuosa entre las hinchadas y la dirigencia de partidos y políticas. Eso en Inglaterra no existía, ni existe, ni existirá. Nadie vivía de un club en Inglaterra. Nadie. Esa es la lógica. Y acá no se puede imponer. Acá en la Argentina viven del club. Claro, pero además, exactamente, no había un solo hooligan que recibiera un mango por nada, digamos, ¿no es cierto? Estos tipos se autofinanciaban y la lógica que los organizaba era una lógica puramente, miento. Por un lado, una lógica, entre comillas, del fanático, del afecto, del territorio, etcétera, etcétera. Por otro lado, que esto sí tiene un lazo común con nuestro caso, la lógica con la cuestión de lo masculino, ¿no? También está esta cosa de un machismo muy agresivo, ¿no es cierto? Había que notar que ser macho, y ser macho es prenderse en la pelea. Pero la tercera es también una relación con lo político, entendido en términos muy amplios, no en términos de contacto con el puntero del diputado de la zona. En el caso inglés había también una penetración de ultraderecha. En la Argentina, como todos sabemos, en la Argentina somos todos peronistas, digamos, ¿no? No te aparece eso, por ejemplo, no hay hasta inclusive el racismo que aparece en el estadio argentino, no es el mismo tipo de racismo, digamos, no es el racismo contra la inmigración ilegal detectada como problema que va a quitar puestos de trabajo, no, eso forma parte más de ese clima ideológico difuso y esa especie de racismo inconsciente de todos los argentinos que llevamos adentro, sobre el cual todos los bolivianos son sujetos inferiores. Pero digo, no hay una militancia xenófoba, ultranacionalista y dispuesta a producir programas, ni siquiera en el caso de la hinchada Atlanta. No, eso es una diferencia, que en principio jugaría a favor en el caso argentino, pero los elementos que nos juegan en contra son tan pesados, y además, insisto, que nadie los reconoce. O sea, vos le vas a preguntar a cualquier dirigente deportivo, todos te dicen que son cautivos de la barra, no me jodan. O sea, son tipos que estuvieron en el arranque de la organización de la barra, a comienzos de los años 60, y después se transformaron en tipos que negociaban, en general exitosamente, pidiendo que a cambio no te tiran muertos en la alfombra. El nivel de hipocresía de la dirigencia deportiva es alucinante. ¿Y cómo analizás, ya que sacándote un poco del tema del fanatismo, pero metiéndote dentro de esto que abriste la puerta, porque no estaba dentro de las probabilidades, pero abriste la puerta y empezamos a hablar un poco de lo estructural? ¿Cómo es tu reflexión en torno a lo que está pasando actualmente en la AFA, ¿no? Que al fin de cuentas no tiene que ver directamente con el fanatismo, sino que tiene que ver con la estructura de la organización de un país? Sí, mira, yo daba por sentado que Tinelli ganaba las elecciones de la AFA caminando. Me faltó la precisión de recordar lo que es la dirigencia deportiva, digamos, ¿no? La muerte de Grondona abrió la caja de Pandora y salió, por supuesto, salió lo peor. Posiblemente porque no había nada mejor, pero saltó lo peor, más el triunfo de Macri, que fortalece la posición de Angelici, que es posiblemente el peor de lo peor, digamos. O sea, es un ser siniestro, Angelici. Y entonces, nada, a ver, la idea de la Superliga es una idea vieja, es una idea que además es cierto, se ha revelado, no es que se ha revelado exitosa, se apareció como el modelo con el que el fútbol europeo se organizó en los últimos 20 años. Y tiene que ver con la entrada fenomenal de dinero que se produce a partir del ingreso de los capitales televisivos al fútbol, primero en Inglaterra. Fíjate que es un proceso simultáneo que se da a comienzos de los 90, justo en el momento de transformación del fútbol británico, que es el 89 el año en que empieza a cambiar. A partir del 90 te aparece Murdoch por un lado, Berlusconi, Tapie, un tipo del que ya nadie se acuerda, pero era el dueño del Olympique de Marsella y el dueño de la televisión privada francesa. O sea,
A ver, es el año en el cual aparecen estos grandes capitalistas televisivos más la televisión privada en Europa, cosa que no existía hasta ese momento. Entonces, a eso te cambia el modelo de organización, nada de una cantidad de dinero inverosímil, y entonces aparece esta organización de management, o sea, lo que tiene la Premier League, la Liga de Fútbol Profesional Española, la Bundesliga alemana, etcétera, es la aparición de gerenciamiento específico dedicado a la administración de una mercancía prodigiosa como es el fútbol. Entonces, esa idea siempre estuvo rondando en la Argentina, esta idea de que no podía ser que el fútbol lo administraran profesionales o tipos del barrio que llegaban a presidente del club. Fíjate el caso de Independiente. El caso de Independiente es la historia de un cambio de dirigencia que la da el pasaje de los viejos dirigentes, los Grondona, los Agol, los tipos que siempre tenían una relación con el poder político del territorio, hasta que de golpe aparece el Gustapensóine y comparada. Y ahí se les pudre todo. ¿Por qué? Porque me parece ser empresario exitoso. Es decir, lo mismo que aparece con Macri en Boca, con Angelici en Boca, con Tinelli Lamens en San Lorenzo. Es decir, la idea de que el dirigente deja de estar ligado a la trayectoria pasional afectiva del territorio y empieza a estar ligado al poder económico y corporativo. Pablo, perdón. Sí, te interrumpí. Entonces sí, ahí aparece la idea del CEO, no del manager. Antes que el dirigente, lo que aparece es un manager, y la Superliga sería un paso en esa dirección. Entonces, que la gestión, no en vano, por eso se postula Tinelli, que no es un dirigente deportivo territorial tradicional, sino que es eso, un empresario. ¿No? Esa es la idea que aparece. Lo que está no es la resistencia de la vieja mafia. Entonces estás entre Guatemala y Guatepeor, eso es falso. Bueno, Pablo, soy Franco Bronzini, te quería agradecer muchísimo por este llamado. Te íbamos a hacer muchas más preguntas, las fuiste respondiendo solo, como dijo Juan Manuel, fuiste abriendo puertas. Y bueno, eso puede significar que hablo mucho. No, al contrario. La verdad nos dio tanto placer, pero no sé si escuchás de fondo el sonido del noticiero. Nos dio tanto placer que te prometemos que te vamos a invitar un día al piso si vos estás dispuesto, y ahí podremos charlar y desandar todos los temas. Muchas gracias. Dale. Un lujo, gracias. Les mando un gran abrazo, muchachos. Chau.